En la primera lectura, Moisés habla al pueblo de Israel sobre Dios, como tantísimas veces lo había hecho, ¿no? Le transmite el mensaje, la palabra de Dios. Y entonces en esta oportunidad lo hace recordándole a ese pueblo lo bueno que Dios ha sido para con ellos, ¿no? Y va recordando pequeñas cosas de su historia, de su identidad. Y le dice que tiene que alabar a Dios y que Dios debe ser glorificado allá en el cielo y también aquí en la tierra. De alguna manera, con otras palabras, ¿no? Pero un poco con ese sentido. Es decir, nosotros, el pueblo de Dios, estamos llamados a adorar al verdadero y al único Dios, que nos ama, que nos cuida, que está siempre con nosotros y que nos acompaña en nuestra historia. En la historia en general, podríamos decir, ¿no? Pero también en nuestra historia personal. A ese Dios que hace tanto por nosotros, que nos ama inmensamente, estamos llamados a adorarlo. Y para que lo adoremos en espíritu y en verdad, también utilizando una frase que todos conocemos, una expresión que todos conocemos, el Señor se ha ido revelando, se ha ido mostrando a lo largo de la historia del pueblo, ¿no? Por supuesto, siempre al ritmo o respetando el modo en el cual el hombre podía llegar a conocerlo, ¿no? Una pedagogía extraordinaria la de Dios. Y al llegar la plenitud de los tiempos, nos dice la Escritura, Dios envió a su propio Hijo. ¿Sí? Ese Hijo que se encarnó, que murió y resucitó para salvarnos. Por eso decimos, ese Hijo es la palabra, ¿no? La palabra hecha carne. Si a alguien tenemos que escuchar, porque nos habla definitivamente de Dios, es precisamente Jesús. Aquel que estuvo, ¿no es cierto?, el Hijo, que estuvo desde siempre con el Padre y con el Espíritu. Y una de las cosas que se nos ha revelado, se nos ha manifestado, es precisamente que Dios es uno en tres personas. Hoy lo encontramos a Jesús despidiéndose de sus discípulos después de resucitar, bueno, la ascensión, ¿no? Y diciéndoles, vayan y bauticen. No solamente tenían que estar con Él, recordamos, ¿no es cierto?, cuando Jesús llama a los discípulos en el Evangelio de Marcos, dice para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Ahora llegó el momento de seguir con Él, porque no significa que Jesús, al ascender al cielo, como hemos celebrado hace un par de semanas, nos haya abandonado, sino que sigue con nosotros, pero ahora es el tiempo en el cual, estando con Jesús, tenemos que compartirlo, tenemos que predicarlo, enseñarlo a los demás. Y entonces dice, bueno, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entonces nos habla acerca de este inmenso misterio que por supuesto llevó bastante tiempo, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy todavía se sigue hablando teológicamente, se sigue discutiendo ciertas cosas, ¿no? O debatiendo ciertas cosas, por así decirlo. Pero Jesús entonces nos habla acerca de este gran misterio de la Santísima Trinidad. Un misterio que nosotros quizá no podemos llegar a entender del todo, pero aceptamos en la fe. Hay una vieja anécdota que muchos se lo atribuían a San Agustín, vaya a saber si era así o no era así, ¿no? Pero dice que había un santo caminando a orillas del mar y que entonces encontró a una persona, a un niño que había hecho un pozo en la orilla y estaba llevando con un balde agua para tirar al pozo. Y entonces esta persona le pregunta qué estaba haciendo y dice, quiero meter toda el agua del mar en este pozo, ¿no? Entonces dice, es imposible. Bueno, algo así nos resulta a nosotros el intentar entender perfectamente el misterio de la Santísima Trinidad. Es tan grande porque hablamos precisamente de Dios mismo, ¿sí?, de su esencia, podríamos decir, que no entra en nuestra cabeza, que es limitada, que es pequeña, ¿no? Llegamos a entender ciertas cosas. Y bueno, la Santísima Trinidad la aceptamos con mucha fe. Y porque precisamente confiamos en este Dios. ¿Y por qué podemos confiar en Dios? Bueno, porque Dios se nos ha mostrado digno de confianza. Nos ha mostrado cuánto nos ama.
de manera eminente en la Pascua de Jesús. Y en nuestra vida concreta muchas veces, seguramente, hemos hecho experiencia del gran amor que Dios nos tiene. Fíjense si Dios no es amor, que precisamente es una comunión de 3 personas. Y la relación entre esas personas es precisamente el amor. ¿Y qué significa eso concretamente para nuestra vida? Nosotros sabemos, hemos sido hechos por Dios a imagen y semejanza suya. Debemos de alguna manera buscar en nuestra vida parecernos cada vez más a Dios. Y si la relación, si Dios mismo es amor, entre el Padre y el Hijo hay amor, entre el Hijo y el Espíritu, bueno, entre las 3 personas, si Dios mismo es amor, nosotros también debemos buscar que todas nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, incluso con aquellos que muchas veces no aguantamos del todo, que todas nuestras relaciones sean también amor, para que nuestra vida concreta sea un reflejo de aquel que nos ha creado y nos llama a adorar. Así que le pedimos a Dios en este día que nos ayude a todos a amar verdaderamente, a que esto que celebramos, la Santísima Trinidad, no solamente quede aquí en la cabeza, no tratemos de pensarlo solamente, sino que pase a nuestro corazón y sobre todo que pase a través de nuestras manos. Que este Dios, que es familia, como decíamos en la canción de entrada, que es amor, nos ayude a amar verdaderamente a todos, especialmente a aquellos que más necesitan, a aquellos que más sufren.